Oh, yes. Pale blood. Well, you've come to the right place. Sucede en algunas ocasiones que la música aparece en el momento equivocado y en algún momento te destroza. No lo digo esto como una metáfora, sino que lo digo literalmente, porque te deja partido en dos, y de hecho, en este vídeo, con el título que ya estáis viendo, evidentemente esto tiene muchísimo sentido, porque te hace incapaz de seguir haciendo lo que estabas haciendo correctamente. Recuerdo con bastante precisión la primera vez que me ocurrió con esta música en concreto, aunque ya estaba acostumbrado a otras cosas que me había ofrecido el estudio. Era tarde y eran, yo creo que las 2 de la madrugada más o menos. Llevaba horas dentro de un mundo que no entendía del todo, pero que sin embargo no podía dejar de recorrer. La pantalla proyectaba aquella ciudad enferma, aquellas calles empedradas, bañadas en una luz que no era exactamente lunar, sino que era más bien anaranjada, diría que hasta podrida. Estaba solo en el salón y de repente, sin que nadie lo anunciase, empezó a sonar algo que no esperaba, algo que no encajaba con mi idea de lo que debía sonar un videojuego, y era orquestal, sí, pero tenía una textura diferente, como si las cuerdas estuviesen mojadas en algo distinto, como si los coros viniesen de un lugar demasiado profundo para ser simplemente humano. Me detuve, dejé de jugar y me quedé embobado escuchando aquello. Eso no me pasa con cualquier música, aunque como digo, estoy acostumbrado a lo que nos ofrece From Software. En el surco de hoy atravesamos la banda sonora de Bloodborne. Bloodborne es muchas cosas a la vez, y esa es parte de su genio y parte de su problema para quien intenta describirlo desde fuera. Es un videojuego de acción de From Software, el mismo estudio que lleva años construyendo mundos imposibles de olvidar, pero Bloodborne es el más específico de todos, es el más cerrado sobre sí mismo, el más obstinado en su propia visión. Yharnam es una ciudad victoriana enferma de grandeza y de locura que recuerda un poquito al Londres victoriano precisamente. Sus catedrales son demasiado grandes para las personas que alguna vez las habitaron. Sus calles tienen esa elegancia severa del siglo XIX europeo, ese clasicismo que esconde siempre algo incómodo debajo. La ciudad es hermosa de una forma que incomoda y es como un cadáver bien vestido. Luego está la sangre, porque siempre aparece la sangre cuando se habla de Bloodborne, evidentemente. Yharnam construyó su prosperidad sobre una medicina de sangre que prometía curar cualquier cosa, y como toda promesa demasiado grande, terminó infectando todo lo que tocó. Los ciudadanos se convirtieron en bestias, los cazadores salieron a la noche, y la noche en Bloodborne no es simplemente la oscuridad por sí, es un estado mental, es una frontera que una vez cruzada no tiene camino de vuelta claro. Sobre ese universo planea la sombra de Howard Philip Lovecraft, de H.P. Lovecraft, ese escritor de Providence que pasó su vida aterrado por la idea de que el universo no solo era indiferente a los humanos, sino que estaba habitado por entidades tan antiguas y tan inmensas que la mente humana se rompía con solo rozar su existencia. Eso es lo que Bloodborne toma de Lovecraft y convierte en mecánica de juego, en arquitectura y en narración. La idea de que hay cosas que no deberían saberse, que hay verdades que cuestan la cordura en sí, y esa idea necesitaba una música que no fuese heroica, que no celebrara al cazador, que no dijera puedes con esto simplemente, que dijera en cambio algo un poquito más inquietante, porque así es el señor Miyazaki, que estás solo, que lo que enfrentas es más grande que tú y que la noche tiene una belleza que solo puedes contemplar al borde del abismo. Tsukasa Saito, compositor del equipo interno de From Software, tomó una decisión que define el sonido entero de la banda sonora: descartar el órgano y los instrumentos de viento madera. El órgano era la elección obvia, la elección de cualquier compositor que quisiera evocar lo gótico, lo eclesiástico, lo oscuro. Saito lo rechazó. En su lugar apostó por las cuerdas, por cuerdas oscuras y maceradas, cuerdas que suenan como carne, como algo orgánico que se descompone lentamente. Esa sola decisión establece la diferencia entre una banda sonora de terror convencional y lo que finalmente se grabó, casualmente, en Londres.
En algún momento de 2012, Keiichi Kitahara, director de audio en Sony Japan Studio, se sentó con Hidetaka Miyazaki y el equipo de sonido de From Software para empezar a hablar de música. Miyazaki presentó un vídeo de muestra con piezas de un álbum de música épica titulado Divinus, The City of the Fallen. El compositor era americano, Ryan Amon. Ahí empezó absolutamente todo. La decisión de llamar a Amon como compositor principal fue, en retrospectiva, una de las más afortunadas de todo el proyecto. Amon venía de componer la banda sonora de Elysium, la película distópica de Neil Blomkamp, y tenía una sensibilidad cinematográfica muy particular. Sabía construir esa tensión sostenida, sabía cómo hacer que una orquesta sonara algo más que sus propios instrumentos, y además había crecido escuchando el Drácula de Bram Stoker en la versión cinematográfica de Coppola, con música de Wojciech Kilar. Cuando el compositor polaco murió en 2013 mientras Amon trabajaba ya en Bloodborne, algo de ese duelo también entró a formar parte de la música del videojuego, no como una referencia más, sino como un estado prácticamente de ánimo que le chocó en aquel momento, como algo que coloreó el trabajo sin que nadie lo hubiera pedido, y con esa dificultad que impone el juego, que también por supuesto se volvió dificultad ante una pérdida que para él era importante, aunque fuese simplemente en el terreno cultural. Al equipo externo de Amon se sumaron Chris Velasco y Michael Wanmaker, ambos compositores con larga experiencia en videojuegos y cine, y del lado interno de From Software llegaron Tsukasa Saito, como ya hemos comentado, Yuka Kitamura y Nobuyoshi Suzuki, 6 personas en 3 continentes distintos y un idioma de trabajo que no era el materno de la mitad. Peter Escaturro, desde el Product Development Service Group de Sony, fue el puente que mantuvo todo cohesionado y reconoció que la barrera del idioma añadía una capa de posible malentendido a cada conversación creativa. Sin embargo, sorprendentemente salió todo bien. No solo salió bien, sino que salió además de una sola pieza, coherente, reconocible, como si hubiera sido concebida por una solamente con muchos pares de manos. La orquesta que tocó esta música tenía 65 músicos, que se dice pronto. El coro, 32 voces divididas en 8 sopranos, 8 altos, 8 tenores y 8 bajos. Se grabó en Abbey Road Studios y en AI Air Studios, ambos en Londres, bajo la supervisión simultánea de 3 puntos distintos del mundo: Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Los compositores japoneses llevaron a la música ese enfoque interior, paciente, más preocupado por el horror que crece lentamente que por el impacto inmediato que podría organizar todo eso. Los occidentales aportaron la arquitectura de la partitura cinematográfica moderna, la capacidad de construir emociones grandes con recursos precisos. La fusión de ambas sensibilidades es lo que le da a la banda sonora de Bloodborne esa cualidad un tanto extraña, porque suena al mismo tiempo antigua y completamente contemporánea, familiar y radicalmente moderna. Vamos a meternos ya en las piezas y vamos a hablar primeramente de La caza y la noche, de esta parte. Omen abre la banda sonora y lo hace de la única forma posible, sin preparación ninguna, que es como se entra siempre a un videojuego de From Software. Los trémolos de las cuerdas no construyen hacia algo, ya son el estado de alerta máxima, el pulso acelerado antes de que sepas por qué. The Night Unfolds, el tema principal del menú, es Ryan Amon en estado puro, una melodía que simplemente no te invita a quedarte, sino que te dice que esto te va a costar algo, aunque sea simplemente ponerte nervioso. Y luego está Hunter's Dream, esa viola solitaria sobre un lecho orquestal cálido y melancólico. Es el único lugar en el juego donde puedes respirar, el único espacio que no quiere hacerte daño. Que esa pieza esté construida sobre la soledad, sobre una melodía de cuerda que suena a alguien esperando en un
una habitación vacía es una de las decisiones más inteligentes de toda la banda sonora. El sueño del cazador es un refugio, sí, pero incluso el refugio suena a pérdida, como si el lugar seguro recordara que fuera sigue siendo de noche. Hay una diferencia enorme entre la música que evoca el miedo y la música que es el miedo en sí mismo. Cleric Beast pertenece más bien a la segunda categoría. Tsukasa Saito construyó ese tema como un organismo, como un cuerpo enorme que se mueve con lentitud terrible y una precisión que es absoluta. Los coros no adornan lo que es la música, sino que más bien atacan, y las cuerdas de hecho no acompañan, más bien asfixian. Y ocurre lo mismo con Blood Starved Beast, que tiene esa urgencia frenética de algo que ya no distingue entre comer y matar, que se mueve porque no puede moverse. De hecho, es una canción que le va muy ad hoc, es una pieza que le va muy ad hoc a este jefe en sí, porque evidentemente ya sabéis todos la habilidad que tiene principalmente. Y Dark Beast es más caótica, es más dispersa, es como si la propia bestia hubiera dejado de tener una forma reconocible y se hubiera convertido en algo que es puro instinto. Estas tres piezas para mí forman juntas una especie de bestiario sonoro donde cada criatura tiene su firma, su masa, su forma de ocupar y violentar el espacio, y por supuesto, como cada jefe en lo que es Bloodborne y podríamos decir en todos los juegos de From Software, desde los Souls hasta Elden Ring pasando por King's Field, pues tiene su propia marca personal. Yuka Kitamura compuso los temas que se sitúan en el extremo más oscuro del juego, en ese territorio donde Bloodborne deja de ser terror gótico y se convierte en algo sin nombre. Cuando habló de componer la música para Brietas, hija del cosmos, dijo que mientras trabajaba en esa pieza le invadieron numerosas visiones del fin del mundo. Eso se escucha en el propio tema y por supuesto también se transmite en lo que es la batalla contra Brietas. Brietas no suena a combate, suena más bien a una entidad que ni siquiera te ve, a algo que existe en una escala de tiempo y de espacio donde tu presencia es completamente irrelevante. Amígdala de Chris Velasco tiene esa misma cualidad de lo indiferente hecho música para esta criatura que es más arquitectura que ser vivo, más símbolo que amenaza bajando por esa torre ya tan mítica y tan recordada. Y Rom de Bacchus Spider, con sus cuerdas ascendentes y sus disonancias que no resuelven, suena exactamente como el momento en el que tu mente intenta procesar algo que no puede procesar y simplemente se detiene, con un bicho que a muchos les ha costado poco y que a otros, evidentemente, les ha dado mucho dolor de cabeza. Me incluyo en este segundo grupo. Esos temas son los más difíciles de escuchar fuera del contexto del juego, porque no tienen narrativa propia, son más bien pura atmósfera y puro estado en sí mismo. Necesitan que hayas estado allí para saber qué parte de ti aterriza. Pero incluso sin ese contexto hacen algo raro al cuerpo, porque, como hemos dicho al principio, más bien lo detiene. Voy con un spoiler, ya quedáis avisados, así que si no habéis jugado a Bloodborne, no os lo habéis pasado, saltad esta parte, os pondré más o menos hasta dónde podéis ir. Bien, el tono cambia aquí, y ese cambio es fundamental para entender el alcance de lo que se construyó. The First Hunter, el tema que acompaña el combate final contra German, es la pieza más es la pieza que resuelve más esa elegía de toda la banda sonora principal. Tsukasa Saito construyó algo que suena al mismo tiempo a vals y a funeral, a última danza y a despedida irrevocable. Hay algo en esa música que a mí me hace que el combate con German no se sienta como un enfrentamiento, sino más bien como una conversación, como la última conversación entre dos personas que se conocen demasiado bien y no tienen más remedio que hacerse daño. La humanidad de vuelta después de horas de horror y llega demasiado tarde para no doler. Luego está encima Lady Maria of the Astral Clock Tower, del DLC de All Hunters, también de Yuka Kitamura. Si The First Hunter suena a despedida inevitable, Lady Maria suena a vergüenza, a la dignidad de alguien que eligió el dolor como forma de expiación, que se encerró en el lugar
lugar más apartado posible para no tener que seguir siendo lo que era. Esa melodía de cuerdas que entra en el segundo tercio de la pieza, cuando la música abandona el caos y se abre hacia algo casi hermoso, es uno de los momentos más logrados de toda la banda sonora. La humanidad de un personaje condensada en unos pocos compases que llegan como un golpe certero. Pero si hay una pieza que el tiempo ha convertido para mí en el símbolo de todo lo que es esta banda sonora, esa es Ludwig the Accursed Holy Blade, compuesta por Nobuyoshi Suzuki, no por la suma de sus decisiones musicales, aunque he de decir que son brillantes, es más bien por lo que hace como experiencia cuando la escuchas y cuando estás jugando a la vez, como algo que te ocurre mientras lo escuchas, podríamos decir. Ludwig es un cazador caído, una bestia que alguna vez fue un hombre, uno de los primeros y de los más grandes. Durante la primera mitad del combate, la música hace lo que esperas. Es amenazante, opresiva, construida sobre ese lenguaje del horror que ya conoces a estas alturas, pero en el punto de inflexión del combate, cuando Ludwig está al borde de la muerte, recupera por un instante la memoria de lo que fue. Levanta la cabeza, te mira y en ese momento exacto la música cambia. Lo que suena entonces es luminoso, diríamos que casi sacro. Las cuerdas se abren hacia arriba con una calidad que no se parece a nada de lo que ha sonado en el videojuego hasta ese instante. Y no es heroico al uso, es más parecido al alivio, a la redención que llega demasiado tarde pero de todas formas llega, a la belleza de algo que reconoce lo que fue antes de dejar de existir. Ese instante dura lo que dura, luego el combate simplemente termina, y el silencio que queda no es el silencio de haber ganado, es el silencio de haber sido testigo de algo para lo que no tienes del todo las palabras. Mergo es un infante, un ser que no debería existir en el estado en el que existe, atrapado en una pesadilla de la que ya no puede despertar, hijo de algo tan antiguo que el concepto de hijo ya no tiene mucho sentido. Su nana, Lullaby for Mergo, compuesta por Ryan Amon, es la pieza más breve de toda la banda sonora y quizá es la más devastadora de todas. Una caja de música, una melodía, una simplicidad casi insoportable. Si hubiera una frase que resumiese lo que puede hacer una gran banda sonora, podría ser esta que os voy a decir: meter la ternura dentro del horror sin que ninguna de las dos se destruya del todo. Lullaby for Mergo es exactamente eso, una canción que una madre le cantaría a su hijo para que durmiera, sonando en el lugar más oscuro y más roto de todo el juego, sin disonancia, sin amenaza orquestal, sin cuerdas que ataquen, solo esa melodía pequeña dando vueltas sobre sí misma, como si el mundo pudiera ser todavía un lugar donde los niños se duermen tranquilos. No puede, pero la canción sigue sonando. En noviembre de 2025, Laser Records anunció la edición de aniversario en vinilo de la banda sonora, una caja de 3 vinilos que incluía tanto la banda sonora original como la música de The Old Hunters, con envíos que comenzaron más o menos en abril de 2026. Se agotó, evidentemente, se reimprimió. Eso es lo que hace un juego exclusivo de PlayStation 4 que nunca tuvo versión para PC, al menos de momento, y que nunca recibió actualización para las consolas siguientes, que lleva más de una década atrapado en un hardware específico, seguir generando suficiente demanda para justificar ediciones de lujo de su música. La Swedish Radio Symphony Orchestra interpretó piezas de Bloodborne en los conciertos score de música de videojuegos, primero en 2016 y de nuevo en abril de 2025, esta vez acompañada por la Swedish Radio Choir, tocando Hail the Nightmare, Omen y Cleric Beast ante una sala de conciertos clásica que entendió lo que estaba escuchando sin necesidad de tener un contexto sobre el videojuego. La comunidad de músicos que sigue creando a partir de la banda sonora es bastante vasta y activa, con arreglos para cuarteto de cuerda, piano, solo, guitarra clásica, caja de música, versiones en decenas de estilos distintos, en fin.
Lullaby for Mergo es probablemente la pieza de videojuego más versionada en caja de música de los últimos años, porque se presta evidentemente a ello, y eso no ocurre con una música que solo sirve de ambientación per se. Hay algo paradójico y hermoso en todo esto, al menos yo así lo he interpretado a lo largo de los años, y que esta música fue creada para un mundo cerrado, para un juego que exigía un hardware específico y una dedicación que no todo el mundo podía o quería ofrecer. Sin embargo, esa música escapó de allí, cruzó la pantalla, cruzó la consola y cruzó la comunidad de jugadores para llegar a personas que nunca habían cogido un mando en su vida. Eso es lo que hace una música que de verdad importa. No necesita que conozcas el contexto para que te llegue, como ocurre por ejemplo si alguien escucha la melodía de Super Mario. Puede que el contexto lo enriquezca, puede que sin él pierda capas de significado, pero el golpe emocional funciona solo. Ryan Amon rindió homenaje a Wojciech Kilar a través de ella. Tsukasa Saito construyó el horror con cuerdas en lugar de órganos. Yuka Kitamura compuso el fin del mundo desde dentro. Y juntos, desde 3 continentes distintos y sorteando una barrera de idiomas que en cualquier otro proyecto habría sido un obstáculo, casi podríamos decir decisivo para que no se hiciese, crearon algo que 10 años después no tiene equivalente claro en su campo y que aquí seguimos hablando de ello. ¿Por qué hemos hablado de esta banda sonora? No, Bloodborne no ha vuelto, no hay remake, no hay remaster, no hay segunda parte, no hay versión de PC, lleva una década siendo lo que fue un juego de PlayStation 4, un mundo que solo existe en esa forma concreta, en ese hardware concreto, en esas condiciones precisas de juego, y sin embargo su música es hoy más escuchada, más interpretada y más presente en la cultura que cuando se estrenó incluso. Eso dice algo sobre la naturaleza de las obras que realmente importan en esto. No necesitan estar disponibles en todas las plataformas y no necesitan llegar a todo el mundo al mismo tiempo. Necesitan ser verdaderas, que es lo importante. Necesitan haber sido hechas con convicción suficiente para sobrevivir al momento en que nacieron. Esta banda sonora es verdadera, se escucha en ella el peso de un mundo que se está rompiendo, la dignidad de quienes lo habitaron, el miedo a lo que no tiene nombre y la ternura imposible de una nana que suena también oscura. 6 compositores de 3 continentes distintos construyeron el sonido de una pesadilla y construyeron también, sin que nadie se lo pidiera explícitamente, una de las obras musicales más significativas de los últimos años. La noche de Yharnam sigue sonando, y yo, cada vez que la escucho, me detengo exactamente igual que aquella madrugada que os comentaba al principio. Es tu noche, cazador. Sigue escuchando esta banda sonora. Nos vemos en el siguiente surco. Hasta la próxima.